Bienvenidos a su canal favorito de dramas turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que es tu copyright N listos para sumergirse en un mundo de Pasiu Superíndice 3N, intriga y por supuesto, muchísimo drama. Hoy vamos a explorar las nuevas series turcas que Prepu Rense los van a dejar completamente enganchados. Su amigos Turcua lo hace de nuevo trayu copyright donos historias frescas, elencos talentosos y producciones de alta calidad que nos mantendrú N pegados a la pantalla. Asu que si son como yo y no pueden resistirse a un buen culebru superíndice 3N turco, este es el vídeo que estaban esperando. Pero antes de empezar, un pequeño más menos o favor, si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. AQU encontraru N todo sobre sus series turcas favoritas, noticias, reseu más menos as, teoruas y mucho mu s. Asu que suscríbanse y sean parte de esta gran familia de amantes de los dramas turcos. Ahora vamos al grano. Preparen sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompu, u con diéresis más menos m en este recorrido por las joyas turcas que es tu, N a punto de conquistar nuestros corazones. He seleccionado cuidadosamente algunas series que creo que tienen un gran potencial y que, estoy segura, van a amar tanto como yo. No se preocupen, no solo les daré copyright una sinopsis RU, pida. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en cada una de estas producciones. Les contaré copyright sobre los elencos estelares, los directores visionarios, los escritores geniales y por supuesto, les daré copyright mi opinión superíndice 3N personal sobre por qué copyright creo que cada una de estas series merece su tiempo y atención superíndice 3N. La primera en mi lista es una serie que ha estado causando furor en Turquía y que, afortunadamente, ya estuvo llegando a nuestras pantallas, ¿te lo dije? Ese es el título y desde ya les digo que no se dejen engau más menos ar por lo simple que suena. Esta serie es una comedia romántica con un toque de drama que te va a hacer reír a carcajadas y al mismo tiempo, te tocaru el corazu superíndice 3N. La trama gira en torno a dos personas completamente diferentes que por azares del destino, terminan trabajando juntas en una agencia de publicidad. Ella es una joven ambiciosa y perfeccionista, con diéresis copyright, él es un creativo relajado y despreocupado. Imaginen el choque de personalidades, una bomba de tiempo. Pero como toda buena comedia romántica, la tensión superíndice 3N entre ellos va creciendo poco a poco hasta convertirse en algo muy s. No les voy a spoilear el final. Pero les aseguro que las actuaciones son geniales, el guión es muy inteligente y la química entre los protagonistas es explosiva. Si buscan una serie ligera, divertida y con mucho encanto, te lo dije, es la opción superíndice 3N perfecta. Profundizando un poco mu s en te lo dije, hablemos de los actores. La protagonista femenina, Ayse Yılmaz, es interpretada por la talentosa Elif Kaya, una actriz emergente que estuvo conquistando el corazu superíndice 3N del público turco con su encanto natural y su habilidad para transmitir emociones complejas. El protagonista masculino, Deniz Demir, es encarnado por Burak Özdemir, un veterano de las comedias románticas que sabe exactamente CU superíndice 3 mo hacer reír y suspirar al mismo tiempo. La combinación superíndice 3N de la juventud y el frescor de Elif Kaya con la experiencia y el carisma de Burak Özdemir es simplemente perfecta. Pero no solo los protagonistas brillan en esta serie. El elenco secundario también copyright N es de primera categoría, con actores como Zeynep Aksoy interpretando a la mejor amiga de Ayse, una mujer divertida y leal que siempre estuvo para apoyarla, y Mehmet Can como el rival de Deniz, un hombre ambicioso y competitivo que hará todo lo posible para conseguir lo que quiere. La interacción superíndice 3N entre estos personajes crea situaciones CU superíndice 3 micas y dramáticas que mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Además, el guión de Te lo dije es una verdadera joya. Los diálogos son ingeniosos y divertidos, las situaciones son originales y la trama llena de giros inesperados. Los escritores han sabido crear personajes creíbles y entrau más menos hables, con los que el público puede identificarse fácilmente. La serie aborda temas como el amor, la amistad, el trabajo y la ambición superíndice 3N, pero lo hace de una manera ligera y entretenida, sin caer en cliché copyright S ni en sentimentalismos exagerados. Ahora, cambiamos completamente de GEU copyright Nero y nos adentramos en un thriller psicolu superíndice 3 Jico que los va a mantener al borde del asiento, el eco del pasado.
Esta serie es oscura, misteriosa y llena de giros inesperados. La historia se centra en un hombre que, tras sufrir un accidente, empieza a tener recuerdos de una vida que no es la suya. Poco a poco descubre que estuvo conectado con un crimen que ocurrió superíndice 3 hace aún más menos y que su vida corre peligro. La trama es muy compleja y cada capítulo revela nuevas pistas que te hacen cuestionar todo lo que creas saber. Los actores son increíbles transmitiendo a la perfección superíndice 3n la angustia y la confusión superíndice 3n de sus personajes. Si les gustan las series que te hacen pensar, que te mantienen en vilo y que te sorprenden a cada momento, El eco del pasado es una joya que no se pueden perder. Además, la fotografía y la banda sonora son espectaculares, creando una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y perturbadora que te atrapa desde el primer minuto. El eco del pasado no es una serie para los du copyright bailes de Corazu superíndice 3n. Su director, Ahmet Yılmaz, es conocido por su estilo visual oscuro y su habilidad para crear atmósfera superíndice 3 esferas inquietantes. En esta serie Yılmaz lleva su talento al extremo, utilizando tu copyright técnicas cinematográficas innovadoras para sumergir al espectador en la mente confusa y atormentada del protagonista. La paleta de colores es fría y desaturada, los planos son cerrados y claustrofo superíndice 3 bicos, y la música es tensa y ominosa. Todo en la serie diseñado más menosado para generar una sensación superíndice 3n de malestar y desasosiego. El protagonista de El eco del pasado, Ali Demir, es interpretado por un actor reconocido como Canan Erguder, quien ofrece una actuación superíndice 3n magistral. Erguder logra transmitir a la perfección superíndice 3n la confusión superíndice 3n, el miedo y la desesperación superíndice 3n de un hombre que ha perdido su identidad y que lucha por descubrir la verdad. Su actuación superíndice 3n es tan convincente que el espectador siente empatía por su personaje y se ve arrastrado por su angustiosa búsqueda de respuestas. La trama de El eco del pasado es llena de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el final. Cada capítulo revela nuevas pistas y secretos que complican a la historia y que hacen que el espectador se cuestione todo lo que crea saber. Los escritores han creado una trama intrincada y bien construida, con personajes complejos y motivaciones ambiguas. La serie aborda temas como la identidad, la memoria, la culpa y la redención superíndice 3n, pero lo hace de una manera oscura y perturbadora, sin ofrecer fáciles soluciones ni respuestas definitivas. Siguiendo con el suspenso, les presento La sombra del lobo. Esta serie es un drama de acción superíndice 3n con toques de misterio y romance. Lo tiene todo. La trama se desarrolla en una pequeña más menos a ciudad costera donde un grupo de superíndice 3n se ve envuelto en una serie de eventos más menos y peligrosos. Un antiguo secreto familiar, una organización superíndice 3n criminal y un amor prohibido se entrelazan en una historia llena de adrenalina y emoción superíndice 3n. Los protagonistas son superíndice 3n talentosos que aportan frescura y dinamismo a la serie. Las escenas de acción superíndice 3n son muy bien coreografiadas y la trama te mantiene intrigado hasta el final. Si buscan una serie con ritmo, con personajes carismáticos y con una historia que te engancha, La sombra del lobo es una excelente opción superíndice 3n. Además, los paisajes de la costa turca son impresionantes, aún más menos añadiendo un toque visualmente atractivo a la serie. La sombra del lobo destaca por su dinámica y su ritmo trepidante. La serie es dirigida por una joven promesa de la televisión superíndice 3n turca, Leyla Demir, quien ha sabido imprimirle un estilo visual moderno y atractivo. Las escenas de acción superíndice 3n son espectaculares, con persecuciones vertiginosas, peleas cuerpo a cuerpo y tiroteos emocionantes. Pero la serie no se limita a la acción superíndice 3n pura y dura. También copyright n hay momentos de tensión superíndice 3n, de misterio y de romance que aún más menos aden profundidad a la historia y que mantienen al espectador enganchado. El elenco de La sombra del lobo es formado por superíndice 3n actores que derrochan talento y carisma. La protagonista femenina, Selin Kaya, es interpretada por Berrak Tuzunatak, una actriz con una gran presencia copyright nica y una mirada penetrante. El protagonista masculino, Emre Yılmaz, es encarnado por Aras Bulut Inemli, un actor con un gran atractivo y una gran capacidad para transmitir emociones. La química entre estos dos actores es innegable y aún más menos de un toque de pasión superíndice 3n y romance a la serie. La trama de La sombra del lobo es llena de secretos y sorpresas.
Cada capítulo revela nuevas pistas sobre el antiguo secreto familiar que atormenta a los protagonistas y sobre la organización Superíndice 3N criminal que opera en la ciudad. Los escritores han creado una historia compleja y bien construida, con personajes interesantes y motivaciones creíbles. La serie aborda temas como la lealtad, la traición Superíndice 3N, la justicia y el amor, pero lo hace de una manera emocionante y entretenida, sin caer en moralismos ni en simplificaciones. Pero no todo es suspenso y acción Superíndice 3N. También Copyright N tenemos dramas familiares que nos tocan el corazón Superíndice 3N. Y aquí es donde entra El legado olvidado. Esta serie es un drama conmovedor que explora las relaciones familiares, el perdu Superíndice 3N y la importancia de conocer nuestras raíces. La historia se centra en una mujer que, tras la muerte de su abuela, descubre un secreto familiar que cambiará su vida para siempre. A partir de ese momento emprende un viaje en busca de la verdad, enfrentando obstáculos y descubriendo el verdadero significado de la familia. Esta serie es muy emotiva y te va a hacer reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de preservar nuestra historia. Las actuaciones son impecables y la trama te atrapa desde el primer capítulo. Si buscan una serie que te haga sentir, que te conmueva y que te deje una enseñanza, El legado olvidado, es una opción Superíndice 3N que no se pueden perder. Además, la serie aborda temas relevantes como la importancia de la memoria istu Superíndice 3 rica y la necesidad de sanar las heridas del pasado. El legado olvidado es una serie que te llega al corazón Superíndice 3N. Su directora Aise Polat es conocida por su sensibilidad y su habilidad para contar historias emotivas. En esta serie Polat utiliza su talento para crear una atmósfera Superíndice 3 esfera de intimidad y cercanía que permite al espectador conectar con los personajes y con sus emociones. La serie estuvo filmada en escenarios naturales impresionantes, que aún más menos den un toque de belleza y autenticidad a la historia. La protagonista de El legado olvidado, Elif Sain, es interpretada por Azal Kaya, una actriz consagrada que ha demostrado su talento en numerosas series y películas. Kaya ofrece una actuación Superíndice 3N conmovedora y creíble, transmitiendo a la perfección Superíndice 3N la vulnerabilidad, la fortaleza y la determinación Superíndice 3N de su personaje. Su actuación Superíndice 3N es tan convincente que el espectador se identifica con su viaje y se emociona con sus descubrimientos. La trama de El legado olvidado es una historia de secretos, de perdones y de reencuentros. Cada capítulo revela nuevas piezas del rompecabezas familiar y permite al espectador comprender mejor las motivaciones y las acciones de los personajes. Los escritores han creado una trama compleja y bien construida, con diálogos inteligentes y situaciones emotivas. La serie aborda temas como la familia, la amistad, el amor, la copyright vida y la reconciliación Superíndice 3N, pero lo hace de una manera honesta y conmovedora, sin caer en sentimentalismos ni en melodramas exagerados. Y por último, pero no menos importante, les presento una serie que combina historia, romance y aventura, Los hijos del Sultán N. Como lo oyen, una serie de con diéresis copyright poca que nos transporta a la fastuosa corte otomana. La trama se centra en la vida de dos príncipes que luchan por el poder y por el amor de una hermosa esclava. Esta serie es una producción Superíndice 3N de gran presupuesto, con escenarios impresionantes, vestuarios deslumbrantes y una banda sonora que te transporta a otra con diéresis copyright poca. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene intrigado por las intrigas palaciegas, las batallas y los romances apasionados. Si les gustan las series istu Superíndice 3 ricas, Los hijos del Sultán N es una opción Superíndice 3N que los va a cautivar. Además, la serie ofrece una visión Superíndice 3N fascinante de la cultura y las tradiciones otomanas. Los hijos del Sultán N es una serie que te transporta a un mundo de lujo, de poder y de pasión Superíndice 3N. Su director, Zeki Alasya, es un veterano del cine y la televisión Superíndice 3N turca, con una larga trayectoria en la realización Superíndice 3N de series istu Superíndice 3 ricas. En esta serie Alasya utiliza su experiencia para crear una atmósfera Superíndice 3 esfera de autenticidad y realismo que permite al espectador sumergirse en la corte otomana. Los escenarios son grandiosos, los vestuarios son elaborados y la música es evocadora. Todo en la serie estu diseño más menos ado para recrear la belleza y la opulencia de la con diéresis copyright poca. Los protagonistas de Los hijos del Sultán N son interpretados por actores de renombre que han demostrado su talento en numerosas producciones.
Los dos príncipes son encarnados por Ali Tergenk y Engin Altanduzi Atan, dos actores con una gran presencia copyright nica y una gran capacidad para transmitir emociones. La esclava es interpretada por Fariye Ebsen, una actriz de belleza ex su superíndice 3 tica y talento innato. La química entre estos tres actores es explosiva y aún más menos ha de un toque de pasiu superíndice 3N y drama a la serie. La trama de Los hijos del Sultu N es llena de intrigas, de conspiraciones y de batallas. Cada capítulo revela nuevas alianzas y traiciones que complican a UNMU, es la lucha por el poder. Los escritores han creado una historia compleja y bien documentada, con personajes superíndice 3 ricos reales y eventos basados en hechos verídicos. La serie aborda temas como la ambición superíndice 3N, la lealtad, el amor, la guerra y la religión superíndice 3N, pero lo hace de una manera emocionante y entretenida, sin caer en anacronismos ni en simplificaciones. Y bueno, mis queridos noveladictos, estas son solo algunas de las nuevas series turcas que creo que van a amar aún más menos o. Por supuesto hay muchas y estoy segura de que cada uno de ustedes encontrará alguna que se adapte a sus gustos. El panorama televisivo turco es inmenso y diverso, y cada uno más menos nos sorprende con nuevas propuestas innovadoras y emocionantes. Recapitulando, hoy exploramos 5 nuevas series turcas, una comedia romántica llamada, Te lo dije, un thriller psicólogo superíndice 3 jico llamado, El eco del pasado, un drama de acción superíndice 3N llamado, La sombra del lobo, un drama familiar llamado, El legado olvidado, y una serie superíndice 3 rica llamada, Los hijos del Sultu N. Cada una de estas series ofrece algo diferente y estoy segura de que encontrarán al menos una que les encante. Recuerden que cada una de estas producciones cuenta con un equipo de profesionales talentosos que han puesto todo su corazón superíndice 3N y su alma en la creación superíndice 3N de estas historias. Desde los actores hasta los directores, pasando por los escritores, los camarú superíndice 3 grafos y los diseñadores de vestuario, todos han trabajado arduamente para ofrecerles un producto de alta calidad que los entretenga, los emocione y los haga reflexionar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Gracias por acompañarme hoy. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por los dramas turcos. No duden en dejarme sus comentarios y sugerencias. Me encanta saber qué copyright piensan y qué copyright les gustaría ver en futuros vídeos. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. CUL de estas series les llamo superíndice 3MU, es la atención superíndice 3N. ¿Hay alguna otra serie turca nueva que es tu copyright N esperando con ansias? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber les son sus series favoritas. Además, si tienen alguna recomendación superíndice 3N, no duden en compartirla. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Recuerden que su opinión superíndice 3N es muy importante para mí y que siempre tomo en cuenta sus sugerencias para mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. A su estaru al tanto de todas las novedades del mundo de los dramas turcos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis noveladictos, la vida es mucho emocionante con un buen drama turco. Hasta la superíndice 3 sima.